Nuestro Señor Jesucristo, gracias, oh Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén, mis amados, buenas noches, Dios los bendiga poderosamente en esta hora. Que sea la presencia de Dios sobre nuestras vidas en esta hora para que podamos tener la luz necesaria frente a la escritura, frente a lo que está allí escrito, que no sean voces de hombres, palabras de hombres las que se escuchen en esta hora, sino que solo sea el Espíritu Santo de Dios el que pueda ministrar fielmente a nuestros corazones. Así que bienvenido en esta hora, comparte desde ya esta transmisión para que muchos más se puedan unir en esta hora y recibir obviamente la enseñanza que tenemos determinada para esta noche. En la clase pasada estuvimos analizando el capítulo 12, donde veíamos detalladamente la enseñanza de la mujer y el dragón. Vimos cómo la mujer era Israel, cómo el dragón obviamente representaba fielmente a Satanás, cómo él era expulsado de ese segundo cielo y ya en ese momento era lanzado sobre la tierra y que él venía con gran fuerza y que había arrastrado, como lo decía aquí la palabra, la tercera parte de los ángeles, es decir, de esas estrellas del cielo, y que definitivamente pues estaba allí, sí, con un propósito, y el propósito de Satanás era obviamente venirse contra el pueblo judío y que iba a utilizar precisamente como figura al anticristo para traer precisamente esa persecución sobre el pueblo de Dios. Pero de la misma manera veíamos cómo el Señor obviamente levantaba bandera delante de su pueblo y le permitía huir al desierto para que no fuese atacado, sino sencillamente hasta la hora en que Dios determinara que sus vidas fuesen quitadas de esta tierra, ya que sabemos que los que acepten al Señor en la época de la gran tribulación definitivamente pues tendrán que morir como mártires. La palabra, lo hemos hablado en otras ocasiones, pues habla de que serán decapitados. Entonces definitivamente veíamos con exactitud cómo el Señor permitía todo esto, sí, pero definitivamente cómo Dios manifestaba su victoria, cómo el Señor se glorificaba y traería obviamente la victoria sobre sus redimidos, sobre aquellos que en ese momento aceptaran finalmente a Jesús como el Salvador. Todo este pasaje 12 sucede en los 3 años y medio finales de la gran tribulación. Hoy lo que vamos a ver es la manifestación del anticristo. El capítulo 13 nos va a hablar de cómo se va a manifestar, cómo nos muestra la escritura que vendrá sobre esta tierra, y de la misma manera la manifestación del falso profeta. Recuerda que el plan de Satanás es hacer una trinidad satánica, y hoy en todos los pasajes que vamos a analizar a la luz de la escritura nos vamos a dar cuenta cómo Satanás en todo momento quiere imitar a Dios, quiere tomar el lugar que le corresponde única y exclusivamente al Señor. Entonces allí determinamos fielmente cómo se va a manifestar tanto el anticristo como el falso profeta. ¿Ok? Entonces quiero que te ubiques allí en tu Biblia en Apocalipsis 13. Vamos a estar observando el verso 1. Dice la escritura: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Amén y amén. Bueno, recuerda que el que está recibiendo la revelación de parte del Señor es Juan, por eso es que él dice: me paré, sí, y vi sobre la arena del mar y vi subir del mar esa bestia. Lo que la palabra muestra acá y el término que utiliza aquí la escritura es que él veía cómo salía, cómo subía esa bestia, ¿sí? Es decir, el mar aquí es símbolo del abismo, no lo podemos tomar literalmente, que viene del mar tal y como nosotros lo reconocemos, sino definitivamente lo que estamos observando acá es cómo este ser maligno pues viene del abismo. Miremos, comparemos por un momento con Apocalipsis 11, el verso 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo
hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Ok? Si te das cuenta, aquí en Apocalipsis 7 utiliza el término que sube del abismo. Lo que está mostrando acá en el sentido espiritual es que es un ser maligno. Sabemos que es un ser humano como nosotros, pero el anticristo va a ser alguien tomado literalmente por Satanás para los propósitos del diablo. Entonces aquí, retrocediendo a Apocalipsis 11, el verso 7, dice que cuando hayan acabado su testimonio, aquí recuerda que está hablando de los dos testigos, ¿sí? Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Recuerda que aquí esa bestia pues es el anticristo, eso ya lo estudiamos, pero recordemos para ponernos en contexto de qué está hablando la palabra. Lo que la palabra está mostrando acá fielmente es que el anticristo obviamente hará guerra contra esos dos testigos que hablábamos, que eran posiblemente Elías y Moisés, y que definitivamente los lograría vencer al punto de matarlos. Pero de la misma manera el Señor obviamente les resucitaría, y ante los ojos del mundo entero pues definitivamente haría que ellos ascendieran al cielo, mostrando la victoria del Señor. Pero entonces aquí, comparando con Apocalipsis 13, el verso 1, volviendo allí, lo que Juan está viendo, él está diciendo: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Entonces, ¿quién es la bestia? La bestia aquí es el anticristo. De esa figura del mar es la misma relación de lo que encontramos con el abismo. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, el lugar de los monstruos marinos, lo que habla, por ejemplo, el libro de Job, que ubican dos animales que son el Leviatán y el Behemoth. Quiero que vayas allí conmigo a Job capítulo 41. Job capítulo 41. Vamos a observar el verso 1. Mira lo que dice acá la escritura, Job 41:1. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Sí? Estos dos animales de los que habla acá la escritura, pues habla fielmente de cómo sencillamente el Señor exhortaba la vida de Job y mostraba la grandeza de Dios. Tanto el Leviatán como el Behemoth pues son animales marinos, grandes, fuertes, eran temibles en este tiempo. Son dos animales de los cuales nunca obviamente se da testimonio hoy en día de que puedan existir. El hecho de que no los hayan visto no quiere decir de que no sean animales reales. Lo que sí quiero que tengas en cuenta es que no son ni animales de la mitología o de fábula o de leyenda, son reales, obviamente, porque la palabra misma nos lo está mostrando y nos lo está diciendo. Lo que está mostrando acá es que pues ellos estaban en el mar. De la misma manera quiero que mires Job 40, el verso 15. Job 40, verso 15 dice: he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. ¿Ok? Entonces este animal ya muestra acá, ese Behemoth, ¿sí? Y está dándole una simbología obviamente a Job cuando el Señor le está exhortando claramente y le está diciendo: he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. Entonces la palabra está mostrando, ¿sí?, de estos dos animales poderosos, fuertes, que el Señor había creado. Otra cosa que te quiero decir acerca de estos dos textos que acabamos de leer es que pues debemos tener cuidado porque son textos que algunos predicadores han tomado para sustentar que efectivamente sí hubo un mundo, digámoslo así, prehistórico. Muchos han llegado a hablar de que aquí podemos tomar de que efectivamente de ahí podemos decir que existieron los dinosaurios. Recuerda que cuando se habla de estos animales, pues definitivamente pues se habla de miles de millones de años. A la luz de la palabra, mis amados hermanos, cuando empezamos desde la vida de Adán, que es lo que nos narra la palabra, que fue el primer hombre sobre la faz de la tierra, que fue creado al sexto día, como lo dice la escritura, y haciendo un estudio ya más profundo, la humanidad no tiene más de 6.600 años.
Eso es lo que debemos entender. La humanidad no tiene más de 6.600 años. Al decir o al afirmar que estos animales pues tienen miles de millones de años, pues se iría en contra de lo que muestra la preciosa palabra del Señor. Así que ten cuidado porque de pronto tú has escuchado y si no es así, para cuando lo escuches, por eso te lo estoy enseñando a la luz de la palabra. Si hay afirmaciones que se hacen, pues que sacan de contexto y nosotros no podemos cavilar eso. Si la palabra a mí me dice que el hombre fue creado en el sexto día, pues yo debo creer que efectivamente, sí, a partir de ese momento y haciendo el estudio que te digo, perdóname, solo hay 6.600 años a lo máximo, ¿sí? No pueden ser más años. ¿Ok? Entonces tengamos cuidado sobre ese tipo de comentarios como tal. Todo esto que te estaba diciendo, ¿sí? En la tipología que queremos analizar allí en Apocalipsis 13, cuando dice que la bestia, perdóname, subió del mar, lo que está mostrando aquí, ese mar es sencillamente la agitación de este mundo, de una humanidad que no ha sido regenerada, de una humanidad que está en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Recuerda que el hombre, por su naturaleza, ha intentado oponerse a lo que es Dios, ha intentado oponerse a lo que es el Señor, ¿ok? Entonces, ese mar es como esa multitud, pues si lo comparamos con el mar y la grandeza del mar, pues nosotros nos damos cuenta que el hombre siempre está tratando de levantarse en contra de Dios y por eso es que surgen movimientos que van en contra de la voluntad de Dios. Hoy en día nosotros tenemos movimientos que expresan abiertamente, obviamente, que no creen en Dios, expresan abiertamente con sus hechos que niegan precisamente al Dios Todopoderoso. Ese mar de lo que muestra acá la palabra, cuando dice, vuelvo allí a Apocalipsis 13, verso 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿Sí? Por eso hablábamos ahorita del Leviatán y del Behemoth, porque muchos han confundido en ese pasaje y hablan de una bestia, ¿sí? Como una bestia literalmente, pero recuerda que en todos los análisis que hemos hecho, esa bestia pues habla acerca del anticristo. ¿Qué es lo que significa ese mar? Que los habitantes de la tierra promoverán a este ser. ¿Quién es este ser? Pues obviamente el anticristo, o como lo hemos denominado, el hijo de perdición o el cuerno pequeño. Recuerda que en clases anteriores te di los nombres exactos del anticristo. Pues recordémoslos por un momento para que los tengas en cuenta y los tengas bien claros, para que sepas con exactitud de qué es lo que estamos hablando. Entonces te voy a dar los nombres del anticristo, bíblicamente cómo aparece él en la palabra. A él se le llama el cuerno pequeño. Solo te voy a dar las citas bíblicas porque ya en otra clase estuvimos analizando. Entonces él se llama el cuerno pequeño, como aparece en Daniel capítulo 7, el verso 8. O también se le llama el príncipe romano, que está en la profecía de las 70 semanas en Daniel 9, versos 26 y 27. También se le llama el rey, que está en Daniel 11, verso 36 al 39. ¿Sí? Allí lo que muestra la palabra en ese pasaje específico es que habla de que él irá en contra de su naturaleza. Es decir, que siendo hombre no será amante de las mujeres. ¿Sí? Entonces de lo que está hablando ahí la escritura es que será un ser que obviamente no amará al sexo contrario sino a su propio sexo. El cuarto nombre es el otro que vendrá, así lo denomina la escritura. Eso lo encuentras en Juan capítulo 5, el verso 43. También se le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, que era el nombre que te estaba entregando hace unos segundos. Y eso lo encuentras en la segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 2, versos 3
y 4. Y finalmente se le llama la primera bestia, como lo estamos analizando acá en Apocalipsis 13, verso 1. Entonces te lo recuerdo. 1, el cuerno pequeño. 2, el príncipe romano. 3, el rey. 4, el otro que vendrá. 5, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y 6, se le llama la primera bestia. Todos esos nombres, cuando aparecen en la escritura, tú puedes saber específicamente que están haciendo mención al anticristo como tal. Entonces, regresando allí donde estábamos hablando, ¿por qué habla de que él subió del mar? Esa expresión que subió del mar es que es elegido por esa multitud, por esa humanidad. ¿Sí? Sabemos que cuando suceda el rapto, pues obviamente los habitantes de la tierra, en cabeza de sus líderes políticos, elegirán a ese hombre para traer paz y seguridad, que será una falsa paz y una falsa seguridad sobre la faz de la tierra. Entonces, a través de la historia, como te lo estaba diciendo, han surgido movimientos, ¿sí? Humanos que van en contra de la voluntad de Dios. Recuerda que el hombre, tristemente, iglesia, el hombre siempre ha querido ser superior a Dios mismo. El hombre cree tener el control, el hombre cree sencillamente tener el conocimiento absoluto, pero lejos de Dios. Y recuerda que la sabiduría humana va en contra de la sabiduría de Dios. Entonces ya entiendes lo que dice acá, verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿De dónde sale esa bestia? ¿De dónde sale el anticristo? Sale del mismo mundo, de este mundo en el que nosotros vivimos. ¿Sí? Va a ser sencillamente un apoyo total hacia el anticristo. Y obviamente este hombre se va a levantar en contra de la voluntad del Señor como tal. ¿Sí? Los hombres siempre en su naturaleza han sido enemigos de Dios, como un mar turbulento. Miremos un ejemplo bíblico. Isaías capítulo 57, el verso 20. Ve allí conmigo. Isaías 57, verso 20. Mira lo que dice la escritura acá. Bienvenidos a todos los que están llegando en esta noche. Isaías 57, verso 20, dice la escritura, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Qué está mostrando entonces la escritura acá? ¿Sí? El ejemplo, la similitud, la metáfora que da la escritura, donde muestra claramente que el impío, el pecador, el hombre que está lejos de Dios es como el mar en tempestad. Entonces, ahí de lo que habla es cómo las multitudes, ¿sí?, vienen en contra de Dios, se oponen hacia Dios, hacia su palabra. Y hoy en día sí que encontramos esto, iglesia, tristemente, movimientos que se están levantando en contra, ¿sí?, de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Nos quieren callar, nos quieren silenciar. Las prédicas están siendo ocultadas. Cada vez que tú revisas las redes sociales son menos los predicadores que se encuentran, algunos porque no les interesa llevar la palabra, y los pocos que estamos intentando llevar el mensaje, las mismas redes sociales nos están ocultando, no dejan que el mensaje de la palabra fluya. Esos son movimientos de hombres que están establecidos dentro de lo que se llama el nuevo orden mundial para detener precisamente la predicación de la palabra. Entonces el ejemplo de Isaías 57, verso 20, vuelvo y lo leo, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no se puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Todo lo contrario a alguien que está en Cristo. El que está en Cristo, el Señor nos lleva a entrar en su reposo, a estar en quietud, a esperar fielmente en las promesas del Señor, pero el impío está sencillamente asediando, nunca está en paz, él siempre quiere en su propia voluntad conseguir las cosas. El Hijo de Dios actúa de una manera totalmente diferente. Todo lo que sucede en el mundo hoy en día es un caso claro de lo que nosotros estamos hablando. Entonces, ese mar
es sencillamente, como lo decíamos, esa humanidad agitada, no redimida, no regenerada. ¿Sí? Una humanidad que va en contra de la voluntad de Dios, son enemigos de Dios, y ese mar turbulento muestra sencillamente cómo quieren venir en contra de Dios y obviamente ¿de quién? De la iglesia de Cristo en esta tierra. Si tú miras Apocalipsis 17, el verso 1, ve allí conmigo, Apocalipsis 17, verso 1, mira lo que dice la escritura. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Acá hay otro ejemplo bíblico. Dice que la gran ramera está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué simbolizan esas aguas acá? Esas multitudes o esos enemigos de Dios. La gran ramera será la falsa iglesia que se ha levantado a través de todos los tiempos y que está logrando su máximo, ¿sí? Su máximo esplendor. Y cuando digo su máximo esplendor no es porque la gloria de Dios esté allí, su máximo esplendor en las tinieblas, en la oscuridad. Ahí viene algo que se llama el ecumenismo, es decir, que las religiones del mundo se unirán precisamente para adorar a ese falso Dios. Dicen tener a Dios, pero precisamente adorarán un falso Dios. Tristemente ahí está la iglesia tradicional, estará sencillamente la falsa iglesia cristiana y todas las demás religiones existentes. Ahí estarán unidas precisamente sobre muchas aguas, sobre esa multitud, reunidos todos en un solo propósito. Y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que todo va teniendo luz. Hoy el Señor está trayendo una vez más luz sobre su iglesia. ¿Ya entiendes? Entonces, ¿cuál es ese mar? ¿Cuáles son esas muchas aguas? Mira Apocalipsis 17, 15. Ve allí por un momento. Apocalipsis 17, verso 15. Mira lo que dice la palabra. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Aquí está más claro entonces lo que estamos enseñando. No estamos especulando. Voy a volver a leer Apocalipsis 17, 15 para los que están llegando. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta. ¿Quién es la ramera? La falsa iglesia sobre la tierra. Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces ahí está claro. Ahí está hablando de muchedumbres, de pueblos, de tribus, de naciones, todos reunidos en una falsa religión, en la cual obviamente el anticristo será la cabeza total de esa falsa religión. Entonces, lo que vemos acá, mis amados, es que las bestias precursoras del anticristo salieron del mar, tipifican reyes de la tierra a través de la historia. Entonces miremos Daniel capítulo 7, libro de Daniel capítulo 7, observa allí el verso 2. Daniel 7, verso 2. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y él va a empezar aquí a narrar, verso 3, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. Esas 4 bestias de las que habla aquí Daniel no son nada más ni nada menos que 4 imperios que estuvieron, uno de ellos falta, obviamente, ¿sí? Pero son 4 imperios, es decir, las bestias no son animales. Lo que él muestra cuando habla de bestias es de la grandeza de esos imperios. Mira Daniel 7, verso 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán
en la tierra. Volvemos a lo mismo, no estamos especulando, estamos hablando directamente lo que la misma escritura nos está mostrando. Entonces esas bestias son 4 reyes que se levantarían obviamente sobre la faz de la tierra a lo largo de la historia de la humanidad. Así como hoy hay reyes poderosos en el mundo entero, ¿sí? Así como hay naciones más poderosas que otras, pues eso es lo que narra la escritura y precisamente profetiza la escritura en relación con esto. Entonces quiero que vuelvas a Apocalipsis 13, verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces el anticristo Juan lo revela diciendo que tiene 10 cuernos, ¿cierto? Y 7 cabezas. Lo que simboliza esto es la señal de un poder absoluto, ¿sí? Pero habrá una sola cabeza. Pese a que dice acá, volvamos aquí, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y aquí es donde empieza lo que te dije al comienzo de la clase. Satanás intentará imitar a Dios en absolutamente todo. Recuerda que el 7 es el número perfecto, el número divino. Y esta bestia, que es el anticristo, se revela y dice que tiene 7 cabezas. Lo que intentará Satanás mostrar a través del anticristo, como te digo, es que él va a tener el poder absoluto, pero recuerda que es Dios el que está teniendo el control total. Dios le dará autoridad y poder al diablo, ¿sí? Pero definitivamente nosotros tenemos que darnos cuenta de cómo Dios tiene ese control absoluto sobre todas las cosas. ¿Ok? Entonces, para que lo tengas en cuenta allí. ¿Sí? Esas 7 cabezas, el diablo intentará, como te estoy diciendo, ¿sí?, tener el control. Y obviamente habrá poder y habrá autoridad, claro que sí. Pero Dios está en un control absoluto. Obviamente lo único que hará el Señor es traer ese juicio. Perdóname un segundo. Amén. Lo que intentará entonces el diablo es tener ese poder absoluto, pero el poder está en las manos de Dios. Entonces cuando simboliza esas 7 cabezas, ¿sí?, pues el control lo tiene el diablo, pero sobre él está el Señor. Y te repito varias veces esto, mi amado, porque es indispensable que lo tengamos en cuenta. Entonces es señal de que tiene poder, pero hay una sola cabeza, ¿sí?, que es una autoridad simple y limitada. Cuando hablamos de que es una autoridad limitada, Satanás solo puede ir hasta donde el Señor se lo permita. Entonces recordemos por un instante, cuando Job vino, ¿sí?, de rodear la tierra, entonces hablan acerca de Job, el Señor le autoriza y le dice que sencillamente puede tocar sus bienes, que puede tocar su salud, pero no puede atentar contra su propia vida. Es decir, Satanás tenía poder en ese momento, pero Dios controlaba absolutamente lo que hacía sobre la vida de Job. Es lo mismo que sucede con nosotros. Puede que el Señor obviamente permita ciertas cosas, como sucedió también con Pedro. El Señor le dijo a Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos. Así se lo dijo literalmente. En otras palabras, Satanás pidió tu cabeza, Pedro, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. O sea, Dios puede permitir circunstancias, situaciones sobre la vida del creyente, pero Dios tiene un control absoluto y total de lo que Él efectivamente quiere hacer, porque todo eso que Dios permite es con un propósito determinado. Entonces esos cuernos, esas 7 cabezas, pues simbolizan precisamente esa autoridad que tiene Satanás en manos del anticristo, pero todo es limitado.
Cuando miramos Apocalipsis 12, verso 3, por un instante ve allí, Apocalipsis 12, verso 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Cuando tú comparas Apocalipsis 12, verso 3, que es el que acabamos de leer, con Apocalipsis 13, verso 1, nos dan una referencia aparentemente igual, ¿sí? ¿Con qué diferencia? Perdóname. ¿Cuál es la diferencia? El anticristo también tiene 7 cabezas, también tiene 10 cuernos, ¿sí? Con la diferencia de que el dragón, que es Satanás, lleva las cabezas, sí, perdóname, lleva las diademas sobre las cabezas. Comparemos nuevamente a ver si estamos en lo cierto. Apocalipsis 12, verso 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, está haciendo referencia a Satanás, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas, ahí está la clave, en las cabezas que llevaba 7 diademas. Ahora miremos Apocalipsis 13, verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Si tú te das cuenta en Apocalipsis 13, verso 1, ¿dónde lleva las diademas? En los cuernos. En Apocalipsis 12, verso 3, que hace referencia a Satanás, ¿dónde lleva las diademas? En sus cabezas. Esa es la gran diferencia. Ojo con eso, y ojalá estés tomando apuntes sobre lo que estamos diciendo en esta hora. Apocalipsis 13, 1, ¿de quién habla? Del anticristo. Apocalipsis 12, verso 3, ¿de quién habla? De Satanás. Los dos versículos son muy similares, pero con la diferencia, ¿sí?, de que esas diademas, como lo dice Apocalipsis 13, verso 1, volvamos allí a la última parte, y en sus cuernos 10 diademas, y en Apocalipsis 12, verso 3 dice, y en sus cabezas 7 diademas. Finalmente, ¿quién tiene la autoridad ahí entre ellos dos? Pues la tiene Satanás. El anticristo solo va a ser la marioneta, por decirlo así, que Satanás va a utilizar para sus propósitos. ¿Sí? Que el propósito del diablo, ¿cuál es? Tener un control total de la tierra y que aparentemente la tierra le dé adoración y le dé alabanza. Ahí está la diferencia. ¿Sí? Entonces, el anticristo acá también tiene 7 cabezas y 10 cuernos, con la diferencia de que el dragón lleva las diademas sobre sus cabezas y el anticristo las lleva sobre los cuernos. ¿Qué indica esto? La plena o la plenitud de la autoridad para el mal. ¿En quién reside esa autoridad? Sobre Satanás. Él es el que va a tener ese control en ese momento. Mientras que el anticristo posee un poder, ¿sí?, de acción aparentemente, pero controlado siempre por el diablo. Es prestado por Satanás para que Satanás obviamente cumpla con su plan malévolo sobre la faz de la tierra. Si miramos allí Apocalipsis 13, verso 2, miremoslo por un instante. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Te das cuenta que Satanás le entrega ese poder, ese trono y esa gran autoridad al anticristo? ¿Pero quién tiene el control? Satanás. ¿Pero quién tiene el control de todo? El Señor. No te olvides de eso. No es que el Señor va a dejar a rienda suelta a Satanás en ese momento de la gran tribulación. No, Dios tiene un control absoluto y gloria a Dios por eso. Entonces, Satanás va a utilizar 3 métodos o 3 agencias humanas para que las anotes. ¿Cuáles son esas? Una, el anticristo, que es lo que estamos hablando. ¿Qué hará el anticristo? Le prestará sus manos. Es el poder mundano.
Es el poder que tendrá el anticristo sobre esta tierra. Y quiero que miremos aquí algo importante para que lo tengas bien en claro. Cuando decimos y hablamos del anticristo, el anticristo tomará poder, ¿sí? O el control absoluto sobre 10 naciones. ¿Sí? Eso lo encontramos en Daniel capítulo 7, verso 24. Solo te voy a dar los textos porque ahorita vamos a empezar a tocar todos estos textos que te estoy diciendo. Entonces, ¿qué hará el anticristo? El anticristo tomará ese poder. ¿Quién le dará ese poder? Pues las mismas 10 naciones de la faz de la tierra le entregarán ese poder. Bíblicamente, escúchame bien esto, bíblicamente esas naciones están en Europa, ¿ok? Y Asia. No están hacia Norteamérica ni Suramérica. Bíblicamente, cuando tú haces el estudio, tú te encuentras que esas naciones están allí hacia Europa y Asia. Esas 10 naciones, entonces podrían ser, como lo hemos visto hoy en día, naciones poderosas como China, como Rusia, como Italia. Son naciones que tomarán poder en ese momento y se lo entregarán al anticristo. Y él es el que, después de que el Señor haya venido en el rapto, se manifestará, como lo estudiamos allí en la segunda carta a los tesalonicenses, cuando analizábamos sobre el misterio de la iniquidad, que hay algo que está deteniendo al anticristo, y lo que está deteniendo al anticristo es precisamente que la iglesia está en la tierra. Cuando la iglesia sea quitada de esta tierra, definitivamente él se podrá manifestar. Te lo he dicho en otras ocasiones y te lo repito, la iglesia nunca va a conocer ni va a saber quién es el anticristo. No vamos a saberlo, tampoco nos interesa saber y decir, es este. No, porque es que a nosotros ¿qué nos compete? Esperar que el Señor vuelva pronto por la iglesia. Es lo que nos compete a nosotros como iglesia. Después de que pase esto, el anticristo efectivamente se podrá manifestar. Entonces esas 10 naciones de la tierra le entregarán ese poder a ese hombre. Una segunda característica del anticristo es que él hará pacto con Israel. Inmediatamente él se manifieste, él se mostrará como un hombre de paz, como un hombre que traerá tranquilidad, porque es que tú tienes que analizar el contexto bíblico. El Señor viene, se lleva a la iglesia y sobre la tierra queda un caos. ¿Por qué queda un caos? El caos queda porque millones de personas en el mundo entero habrán desaparecido, que es la iglesia. Habremos sido raptados, arrebatados, llevados al cielo. Y recuerda que obviamente aquí en la tierra sucederán cosas impresionantes. Habrá accidentes aéreos, accidentes automovilísticos, ¿sí? Esposos perderán sus esposas y viceversa. Habrá personas en sus trabajos que sencillamente conocieron de Cristo y serán arrebatados. Entonces el caos que quedará acá sobre la tierra será algo impresionante. Y por eso es el momento preciso que utiliza Satanás para mostrar a ese hombre que tiene un lema que es seguridad y paz, o como lo dice la palabra, paz y seguridad. Pues una falsa paz y es una falsa seguridad. Entonces en ese mismo momento, él hará un pacto con Israel, firmará un tratado de paz. Recuerda que a través de la historia, Israel ha sido atacado por cantidad de pueblos sobre la tierra, principalmente por sus pueblos más cercanos, como lo es Palestina, Irak, Irán. Ellos son los que han tratado de hacer guerra contra Israel, pero como pueblo de Dios, el Señor siempre ha levantado bandera. Israel ha estado constantemente en guerra durante todas las épocas, y este será el momento en que el anticristo firmará ese tratado de paz y ninguna nación de la tierra podrá tocar obviamente a Israel o hacer guerra contra ella. Entonces, una tercera característica del anticristo es que Dios permitirá que el anticristo reciba obviamente honor y gloria. Dios mismo va a permitir esto.
Entonces obviamente los habitantes de la tierra van a decir, por fin tenemos a alguien que ha traído la paz en medio del caos que vive el mundo hoy en día, porque es que el mundo está en caos y quiero decirte, va a estar cada día peor, perdóname que no te diga otras palabras, pero es lo que es, escrituralmente a través de la palabra nosotros vemos. El mundo se irá deteriorando cada día más. La economía se irá deteriorando cada día más, porque es que eso va a ser una plataforma para que aparezca precisamente el anticristo. ¿Ok? El mismo anticristo entonces empezará a construir su imperio mundial, donde todos los que estén acá en la tierra le darán adoración a ese ser por mano del falso profeta. Ahorita lo vamos a estar analizando. ¿Sí? Cuando miramos entonces las escrituras, a los 3 años y medio, ese hombre, el anticristo, romperá el pacto con Israel. Y ahí sí se va a dejar ver tal y como él es, un hombre perverso, un hombre malvado, ¿sí? Hará que coloquen su imagen en el templo de Jerusalén. Es decir, no le bastará con tomar el control, sino mandarán construir una imagen con su figura, con su rostro, para que toda la tierra adore a ese ser. Y esa imagen va a estar en el templo de Jerusalén, donde hoy en día se encuentra la mezquita, que es el templo de los musulmanes. Esa mezquita tiene que ser derribada, esa mezquita tiene que ser destruida y sencillamente allí mismo se construirá el templo de Dios aparentemente. Pero cuando el anticristo se manifieste, él se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Es lo que la palabra nos dice a través de allí del apóstol Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Cuando él rompa el pacto de paz con Israel, es lo que vimos en Apocalipsis 12. Él empezará a perseguir sencillamente a los judíos. Primero les da la paz, la aparente paz, pero después de esos 3 años y medio, él mismo ordena perseguir a los judíos. ¿A cuáles judíos? A los que no se dejen marcar, ¿sí? Con la marca de la bestia. A los que no le rindan culto. ¿Quiénes serán esos? Precisamente ellos serán los que han reconocido en ese tiempo que Jesús sí era el Salvador, sí era el Mesías, sí era el Cristo prometido. ¿Sabes que hay algo que me llama la atención? El anticristo no precisamente va a salir de Israel. Posiblemente él va a salir de Europa. Aparentemente los judíos esperan a un hombre, como lo vimos en semanas pasadas, que estaban proclamando a un hombre como Mesías. Eso estuvo en las redes sociales. Y había un alboroto impresionante porque muchos veían en él al Mesías prometido, porque aparentemente el Mesías debería venir de los judíos, pero lo que me llama más la atención es que aunque él posiblemente no va a ser del pueblo judío, sino va a salir de Europa, ellos lo van a proclamar como rey, lo van a proclamar como salvador, obviamente allí en Jerusalén, y él se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, tal y como lo dice la escritura. Habrá 3 fases del imperio del anticristo, ¿sí? ¿Cómo será? Político, porque controlará todas las naciones de la tierra. ¿Tú te imaginas eso, mi amado? Que las naciones de la tierra le entreguen el poder a un solo hombre. Si hoy sencillamente, con el poder que muchos tienen, se envanecen totalmente, ¿cómo será en aquellos tiempos donde definitivamente ese hombre se manifieste y los reyes de la tierra vean en ese hombre a aquel que sencillamente les guiará, les mostrará aparentemente el camino? O sea, habrá un total control político de parte de este hombre. Y detrás del anticristo, ¿quién está? Satanás. Todo lo que ha venido pasando frente a esta pandemia, que como lo dijimos, no en palabra de hombre, sino en el Señor, ¿sí? Muchos creían que este año 2021 iba a ser diferente, que ya habíamos logrado pasar a esa etapa. Para muchos cuando llegó la vacuna fue una esperanza de que todo esto terminaría, pero es que esto se tiene que cumplir.
este deterioro de la humanidad que nos está desgastando día tras día, que está acabando con la esperanza, con los ánimos de continuar adelante, ¿sí me entiendes? Con las personas que han perdido dinero, riquezas, sus negocios, sus empresas, sus trabajos en todo este tiempo. Todo esto que está sucediendo es precisamente la preparación económica para el anticristo. La economía tiene que caer a un punto terrible, donde los habitantes de la tierra, cuando Él se manifieste, vean en ese hombre la esperanza de que Él va a traer precisamente ese control económico. Hoy lo vamos a mirar y la Escritura dice fielmente que nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca de la bestia. Muchos equivocadamente hablaron que esta vacuna que está, sí, era la marca de la bestia. No es la marca de la bestia, porque es que nosotros no estamos en la gran tribulación. Recuerda que la gran tribulación solo llegará después de que la iglesia sea arrebatada. Entonces no es la marca de la bestia. Por muchos años hemos hablado y hemos enseñado lo que el diablo ha venido preparando. Y lo que él ha venido preparando es el chip o ese microchip. Ese microchip fue creado hace muchos años por una empresa llamada Berry Chip. Ese chip tiene el tamaño del grano de un arroz. Y para los científicos precisamente que han hecho todo este estudio, ese chip solo podrá ser instalado en la mano derecha o en la frente, tal y como lo dice la Escritura, tal y como lo dice la palabra de Dios. Entonces, cuando miramos esto y en el desarrollo que hemos venido, ya hay personas en el mundo que se han mandado a instalar ese chip. Y ese chip, el objetivo es que sencillamente los famosos no sean secuestrados. Es una de las razones por las que se han mandado colocar ese chip. Lo han colocado en cárceles en el mundo porque por si algún reo intenta escaparse, ese chip lo pueden identificar fácilmente. Al comienzo, cuando empezaron los celulares, los smartphones, muchos pensaban que el chip era la tarjeta SIM. Pero la verdad es que el chip es en el teléfono, en tu smartphone. Ahí es donde está el chip. Por eso en el mundo saben exactamente en qué lugar nos encontramos nosotros. Si llevamos nuestro celular, nuestro smartphone, sabemos precisamente, ¿sí?, en qué lugar nos encuentran. Todo esto que te estoy contando es porque esa es la preparación que el anticristo ha venido trayendo, obviamente en cabeza de Satanás. El anticristo ya está. Es un hombre adulto, nosotros no sabemos quién es, pero él ya está. En otras palabras, es un hijo de Satanás porque va a ser un hombre guiado por el poder diabólico de Satanás. Y cuando hablamos de ese chip, eso ya está incluido. Solamente que están acostumbrando a la gente. Por eso es que la gente ya no carga efectivo. Por eso es que muchos prefieren cargar sus tarjetas de crédito, sus tarjetas débito. Y dicen, no, es que no cargo efectivo por si sufro un robo. Pero todo eso es el diablo acostumbrando la mente de los seres humanos para que cuando llegue el momento de la marca de la bestia, pues sencillamente el ser humano diga, me parece perfecto. Puedo ir al supermercado y solo debo colocar mi mano y allí sencillamente tú tendrás tu crédito y podrás hacer tu mercado. Obviamente estoy hablando para los que se queden en esta tierra, porque si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, pues tú debes partir en el arrebatamiento el día en que el Señor venga. Pero lo que viene sobre la tierra es algo terrible. Él tendrá entonces un poder político, un poder económico, donde nadie podrá comprar y vender sin su marca. ¿Y la marca cuál es? Ese pequeño chip. Ese pequeño chip, como te estaba enseñando, es en litio. ¿Y qué quiere decir esto? Que en ese pequeño chip se guarda absolutamente toda la información de la persona. Allí conocen tu tipo de sangre, si eres casado, si eres soltero, dónde vives, en qué bancos tienes cuentas. Toda la información va a estar guardada precisamente en ese chip. Entonces, él va a tener un control absoluto. También va a tener un poder religioso.
Y ahí es donde aparece el falso profeta, que el objetivo del falso profeta será unir todas las religiones del mundo. Es lo que denominamos, y te enseñaba ahorita, como la Gran Babilonia o la Gran Ramera. Y nosotros nos hemos dado cuenta que ya el enemigo ha dado muestras de esto, donde líderes religiosos en el mundo entero se han unido, ¿sí?, con el Papa como cabeza, el Papa de la Iglesia Católica, y ha mostrado fielmente cómo tienen el deseo en su corazón de unirse todos en una sola religión. El Papa Francisco lo ha expresado abiertamente y ha brindado la oportunidad de que todos sean uno, y eso es obviamente la plataforma para que el anticristo se manifieste en esa religión y obviamente le den adoración y alabanza únicamente a él. Es decir, que el imperio del anticristo, ¿cómo será? Político, económico y religioso. También otra característica, hablando del anticristo, es que Dios permitirá a que él haga una trinidad de maldad, ¿sí?, para que él haga muchas cosas y el mundo precisamente sea engañado a través del anticristo. ¿Cómo será esa trinidad satánica o esa trinidad de maldad? Pues estará Satanás, estará el anticristo y estará el falso profeta. Por eso decíamos que esta clase íbamos a mostrar cómo Satanás tratará de imitar en todo a Dios. Y él también va a crear su propia trinidad. Qué terrible el diablo. Qué impresionante, qué soberbia, qué orgullo, qué altivez la de este ser al venir en contra del Señor. Lo cierto es que este periodo terminará con la gran batalla de Armagedón, con la segunda venida de Cristo, allí en el Monte de los Olivos, en el Valle de Megiddo. Acuérdate que lo hemos hablado en otros momentos. Y allí el Señor destruirá tanto al anticristo como al falso profeta. Allí nosotros vemos entonces cómo Dios permite todo esto. Si tú te preguntas y dices, pero ¿por qué Dios permite todo esto? ¿Sabes por qué Dios lo permite? Porque Dios está permitiendo en esta hora, en este tiempo de gracia, que las almas vengan a salvación. Todos aquellos que hayan negado su caminar en Dios, su búsqueda de Dios, tendrán que sufrir las consecuencias de estar en la gran tribulación. Y esas consecuencias será una muerte física y a la vez una muerte espiritual, destituidos de la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Dios no obliga absolutamente a nadie a amarlo o a buscarlo. Dios brinda su amor, y el que reconoce la obra de la cruz y precisamente viene a los pies de Cristo, pues es aceptado en el reino de los cielos, por gracia, por misericordia, no por nuestras obras. Los que se nieguen y los que sigan endurecidos en su corazón y sencillamente estén lejos de Dios tendrán que sufrir las consecuencias de sus actos, porque no quisieron venir a los pies de Cristo. Y es cuando todo lo que estamos hablando en esta hora precisamente sucederá sobre la tierra. Qué triste esto, ¿no? Entonces quiero que vuelvas allí a Apocalipsis 13 y retomemos. Ya sabemos entonces que esa bestia que sube del mar, ya entendimos que la bestia es el anticristo, que ese mar son las multitudes, el mundo que lo elige a él a través de esos 10 reyes, ¿sí?, que son esos 10 cuernos que muestra la escritura. Esas 7 cabezas lo que muestra es que él tiene un poder, el anticristo, pero sobre ese poder está el de Satanás y sobre el de Satanás está el de Dios mismo. Y dice que su cuerno 10 diademas, que es la diferencia que veíamos en Apocalipsis 12, ¿cierto? Y dice que en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Pues ese nombre blasfemo es el que viene en contra de Dios. Todo ser humano, escúchame bien esto, por naturaleza sirve a algún señor. Miremos por ejemplo Mateo 6, verso 24. Mira lo que dice acá la escritura, Mateo 6, verso 24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y ahí está clara la escritura, ¿no?
Siempre el ser humano va a querer adorar a algún Dios. Pero el Señor dijo claramente, nadie puede servir a dos señores porque amará al uno y aborrecerá al otro. La cosa es muy sencilla. Los que no quisieron adorar al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, ¿a quién adorarán? A ese otro Dios. ¿Quién será ese otro Dios? El anticristo. Ese es el nombre blasfemo que está sobre él, porque él demandará la adoración para sí mismo. La palabra misma dice que el diablo cegó el entendimiento de ellos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4. En los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no quisieron recibir a Cristo en su corazón, para que no les resplandezca la luz. ¿Quién es la luz? Jesús mismo. La luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién ha cegado el entendimiento? Pues Satanás. Pero cuando alguien llega a los pies de Cristo, ese velo, esa venda es quitada y la luz de Cristo viene y resplandece sobre la vida de una persona. ¿Qué hay que hacer? Pues reconocer obviamente nuestra maldad, nuestro pecado y llegar fielmente a los pies de Cristo. La carta a los Efesios, el capítulo 2, mira lo que dice la Escritura. Efesios capítulo 2, el verso 2. Leamos desde el verso 1. Y Él os dio vida a vosotros, hablando de Jesucristo, cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Te das cuenta cómo la Escritura muestra claramente esto? Aquí la palabra lo nombra como el príncipe de la potestad del aire, el que ahora opera, ¿sí?, en los hijos de desobediencia. Entonces todo ser humano por naturaleza sirve a algún señor. Los que no quisieron servir a Cristo, los que no se irán en el rapto, pues sencillamente ¿a quién servirán? Pues al anticristo por cabeza de Satanás. El entendimiento de ellos será embotado, están cegados y sencillamente será la consecuencia de no haber venido a los pies de Cristo. Cada uno de nosotros decide firmemente a quién quiere seguir. Dios no te va a obligar absolutamente a nada. Lo que sí te quiero decir es que tristemente, si tú decidiste seguir por tu camino lejos de Dios, pues tendrás que vivir las consecuencias de tus propios actos. Ahora, ellos van a declarar y van a decir, ¿quién como la bestia? Escúchame esto, van a decir, ¿quién como la bestia? En otras palabras, ¿quién como este hombre? Definitivamente Satanás es atrevido, porque si yo miro Éxodo capítulo 15, el verso 11, ve allí conmigo, Éxodo 15, verso 11. Mira lo que decían en el cántico después de que cruzaron el Mar Rojo los israelitas. Éxodo 15, 11. Decían, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Ese era el cántico que ellos decían y decían, ¿quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, oh Jehová? Pero en el tiempo de la gran tribulación, los habitantes de la tierra dirán, ¿quién como la bestia? Qué impresionante, qué atrevido definitivamente es el diablo. Y por eso te decía, él querrá imitar en absolutamente todas las cosas al Señor. Si miro el Salmo 35, el verso 10, de allí conmigo, Salmo 35, verso 10, mira lo que dice la Escritura. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Mira cómo expresaba el salmista directamente el rey David y decía, todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú? Lo que quería exaltar acá obviamente David era la grandeza de Dios, mostrando que no hay otro como el Señor. Pero en el tiempo de la gran tribulación, los habitantes dirán,
¿Quién como la bestia? Porque como él hará milagros, como hará maravillas, prodigios, entonces ellos mirarán y dirán, oh, él es el más grande, el más poderoso. Pero definitivamente decidieron servir a ese Señor, nunca quisieron volver su corazón a Dios. El valor de un culto, y escúchame bien esto, se mide no por su fervor, sino por su objeto o su objetivo. ¿A qué voy con esto? Hay cultos que son fervorosos, ¿sí me entiendes? Y muchos en la iglesia pueden decir, oh, hoy tuvimos un buen culto, porque hubo alabanza, porque hubo gozo, porque hubo gritos de júbilo, porque la palabra aparentemente fue poderosa. Pero el culto no se mide por eso. El culto se mide por el objetivo. ¿Y cuál es el objeto o el objetivo sencillamente de un culto? Adorar a Dios. Es decir, que si yo llego a un culto solamente por emocionarme, solamente por decir, uy, hoy sí me sentí gozoso, pero todo eso no lo hiciste para Dios, créeme que tu culto no tiene ningún objetivo, no lo tiene. Tienes que enfocarte directamente hacia el Señor. ¿Ok? Entonces retomemos allí donde estamos. Vuelve nuevamente a Apocalipsis 13 y vamos a ir al verso 2. Apocalipsis 13, verso 2. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Ok, entonces todo esto lo tenemos que llevar a la luz de las escrituras al libro de Daniel. Cuando miramos allí, fácilmente nosotros logramos deducir que esa imagen que va a describir Daniel, que ahorita vamos a observar, pues nos lleva claramente a estos simbolismos de ese leopardo, de ese oso, ¿sí? Y de ese león. Entonces quiero que miremos por un momento Daniel capítulo 7, el verso 1. Daniel 7, verso 1. Entonces dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Voy a saltar un poco, verso 3. Y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. Ya vimos que eran 4 reyes de la tierra. Verso 4, estoy en Daniel 7, verso 4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Entonces esa primera bestia que aparece acá, si tú lo comparas allí con Apocalipsis 13, verso 2, nos habla de un león, ¿ok? Estamos hablando acá y estamos mirando de que en el momento en que Juan está recibiendo esa revelación, ve que esa bestia, que es el anticristo, aparece como león. ¿Qué simboliza esto? Pues sabemos las características obviamente del león como tal. Miremos algunas. ¿Cómo es el león? Atrevido, es fuerte, es desgarrador y es triturador. O sea, es un animal salvaje, fuerte. Cuando lo llevo y lo tipifico al anticristo, esa va a ser la manera en que el anticristo va a actuar. Por eso la palabra lo denomina como león, ¿sí? Es atrevido, es fuerte, es agresivo. Él viene a tomar el poder, él viene a tomar la autoridad sin importar absolutamente nada. Querrá tomar el poder de los reinos de la tierra y como lo estamos hablando, los reinos de la tierra efectivamente le entregarán, ¿sí? Pues ese poder. En el verso 5, estoy en Daniel 7, verso 5, y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. ¿Qué característica tiene el oso como tal?
¿sí? Tiene potencia, es irresistible. O sea, cuando el oso se coloca en pie, nosotros vemos efectivamente que es un animal poderoso, es un animal muy fuerte. Difícilmente le pueden ganar a este animal los demás animales de la tierra. Es un animal demasiado, demasiado fuerte. Cuando lo llevamos entonces al anticristo, lo que estamos mirando es que a él nadie le podrá ganar. Más adelante vamos a mirar que él tuvo una herida como de muerte. No sabemos bajo qué circunstancia él tiene esa herida de muerte, pero lo que va a hacer el falso profeta es precisamente sanar esa herida de muerte. Diferente a Jesús, o sea, como él siempre quiere imitar a Dios. Recuerda que el Señor murió y resucitó al tercer día. No va a ser igual en el anticristo. Dios no le va a permitir al diablo hasta allí. Pero el anticristo sí va a tener una herida de muerte, que ante los ojos del mundo mirarán como el falso profeta, ¿sí? Orará por él, impondrá sus manos sobre él y él será sanado de esa herida de muerte. Por eso hablamos de que se le compara con el oso, porque es un animal que resiste, que tiene mucha fuerza, que no es fácil de vencer. ¿Ok? De la misma manera, verso 6, después de esto miré y otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿En qué miramos que es el leopardo? El leopardo es lo que tiene de particular es su astucia, es un animal ágil, tiene una crueldad felina impresionante y tiene otra cualidad que tiene el poder de camuflarse fácilmente para hallar su presa. Cuando lo llevamos entonces al anticristo, podemos ver esto. Ese hombre va a ser astuto, va a ser ágil, su crueldad va a ser impresionante cuando persiga al pueblo de Dios, a los judíos, ¿sí? ¿Tendrá el poder de camuflarse en qué sentido? Pues en un comienzo se mostrará sensible, humilde, manso, pero después mostrará verdaderamente su cara hacia los 3 años y medio finales de la gran tribulación. Él se mostrará tal y como es. Entonces, cuando miramos todo este contexto, estamos dándonos cuenta que lo que estaba viendo Daniel acá pues nos lleva precisamente a lo que estamos hablando, Apocalipsis capítulo 13, verso 2, vuelve allí. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Si tú lo comparas con Daniel, aparecen 4 bestias. Tú te preguntarás si estarás diciendo, pero aquí solo aparecen 3. Aparece el leopardo, aparece el oso y aparece el león. Lo que pasa es que la 4ª bestia acá, la que tiene el control total, el dominio total, pues es Satanás mismo. Por eso la palabra dice acá que el dragón, ahí aparece el otro, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces recuerda lo que te he dicho a través de esta clase. El anticristo estará gobernando el mundo en esos 3 años y medio finales de la gran tribulación, pero definitivamente el que tiene el control total y absoluto, pues es Satanás. Sobre él, ¿quién tiene el control? Dios. Nunca nos olvidemos de eso. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo fielmente cómo la palabra tiene esa concordancia. Ahora, miremos unos textos que nos van a llamar mucho la atención. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Vamos a mirar el verso 38. Hechos 10, verso 38. Mira lo que dice acá la escritura. Hechos 10, verso 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La expresión que utiliza acá la escritura es como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Si te das cuenta y lo comparamos con Apocalipsis 13, el verso 2, dice la palabra que Satanás, el dragón, le dio poder. Él va a tratar de imitar, es decir, que Satanás se muestra como Dios, como el Padre, imagínate eso. Qué terrible esto. Apocalipsis 3:21, mira lo que dice la escritura. Ve allí conmigo. Apocalipsis 3,
verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Era la promesa del Señor, obviamente, para la iglesia de la Odisea, diciéndole sencillamente, pues si alguien vence, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué hará Satanás con el anticristo? Lo leímos, le dará su trono. Regresa ya a Apocalipsis 13 para que no pierdas el hilo de lo que te estoy diciendo. Apocalipsis 13, verso 2, la última parte, y el dragón le dio su poder y su trono. Te das cuenta que Satanás en todo momento, en ese instante, estará tratando de imitar a Dios. Ahora mira Juan capítulo 17, el verso 2. Juan capítulo 17, verso 2. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos lo que le diste. Cambia esa palabra potestad por poder. Voy a leer el contexto para que entiendas. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad, eso lo estaba hablando Jesús, diciéndole a su Padre, como le has dado potestad a tu Hijo, por eso te decía, cambia esa palabra potestad por poder. Y ahora compáralo con lo que dice Apocalipsis 13, verso 2, que es el texto que estamos analizando, y el dragón le dio su poder. Qué atrevido es el diablo, creyendo que puede llegar a ser igual a Dios o más que Dios. Nunca lo va a hacer. Pero en ese momento del tiempo final de la gran tribulación, Dios permitirá que eso suceda, porque eso sencillamente será la condenación para los hombres, porque sirvieron a ese Dios y no quisieron servir al único y verdadero de Dios. Como lo habíamos dicho, lo más seguro es que el anticristo no surja de Israel, sino surja de otras naciones, principalmente de Europa, ¿ok? Entonces, todo esto que estamos analizando, nos damos cuenta fielmente cómo el Señor permite esto en ese momento, que el anticristo tome ese poder. Pero sucede algo, mira, verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Y ahí está hablando de que una herida de muerte. La palabra no está diciendo que él muere y resucita. Ten cuidado con eso. Ahí es donde se marca la diferencia. Hasta ahí le permite el Señor llegar al diablo en ese poder que él le entrega. No es que el anticristo vaya a morir y resucitar. No es así. La palabra me está diciendo que es una herida de muerte. Es una herida grave. Es una herida mortal. Pero definitivamente Satanás le sanará y hará que muchos crean en él, obviamente, ¿sí? Tratando de imitar como la resurrección de Jesucristo, pero obviamente el único que resucitó, venció la muerte, fue Cristo, y todos los que hemos creído en él, por eso el Señor dio la palabra, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Resucitaremos en el día postrero cuando Cristo venga por su iglesia. Nuestros cuerpos, los muertos en Cristo, resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado, en la manera en que lo dijo el apóstol Pablo fielmente. Entonces esa herida será de muerte. Claro, los habitantes de la tierra se maravillarán, dirán, este hombre fue herido, estaba que se moría y ahora ha sido sanado. Pero eso es por el poder engañoso del diablo, lo que el Señor mismo ha permitido. Apocalipsis 13, verso 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Te das cuenta? ¿Para quién va la adoración? La palabra me está diciendo, y adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y aparte de eso, adoran a la bestia, y ahí es donde estábamos analizando ahorita y diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar
contra ella. Qué impresionante. Tomando como las mismas palabras que habían sido dadas al único y verdadero Dios por los siglos de los siglos. Los habitantes de la tierra dirán, ¿quién como la bestia? O sea, ellos mismos están marcando su condenación. Toda persona que no esté aceptando a Cristo está marcando su condenación por su propia boca, por no querer recibir a Cristo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este mundo está determinando su destino eterno, porque está diciéndole a Dios, no, no te quiero, no te necesito, no te acepto, yo puedo solo, yo soy autosuficiente, yo tengo el poder, yo tengo el dinero, yo tengo mis carreras, mis títulos universitarios, y le están diciendo a Dios, no te necesitamos. Están marcando su destino eterno. En otras palabras, desde ya le están diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién como el diablo? ¿Quién como Satanás? Qué triste, iglesia. Ojalá haya arrepentimiento antes de que el Señor venga. Ojalá muchas vidas, de corazón le pido a Dios que así sea, que muchas más almas vengan al arrepentimiento. Pero tristemente veo un mundo endurecido, tan terrible. Créeme, amado, yo llevo ya 21 años de conocer del Señor. 19 predicando la palabra por su amor y por su misericordia. Pero nunca, en los años que llevo predicando el Evangelio, nunca, escúchame bien esto, yo había visto tanta dureza en el corazón como lo hay hoy en día. Y es triste, porque definitivamente la palabra se está cumpliendo. Las almas se están alejando de Dios, le están dando el honor al diablo, a las obras de las tinieblas, y se están olvidando del Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahí la palabra lo está mostrando fielmente. Ahora mira lo que dice verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Lo primero que quiero analizar acá es que Dios sigue en control. Y se le dio autoridad para que obrara 42 meses. ¿Cuántos son esos 42 meses? Los 3 años y medio. Dios marca el tiempo, Dios controla absolutamente todo, y eso es importante. El diablo no va a poder actuar como a él le parezca, ni va a poder darle ese poder y esa autoridad al anticristo todo el tiempo que él quiera. No, hay un tiempo demarcado, y eso me muestra la soberanía y el poder de Dios. Aquí lo que la palabra me va a empezar a mostrar es que obviamente el anticristo va a tener cosas tremendas. ¿En qué sentido? Miremos nuevamente el verso 5. Dice que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y ahí retoma nuevamente, ¿sí?, lo que hablábamos, que era como boca de león. Vuelve al verso 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Es decir, que el anticristo hablará cosas atrevidas, violentas, dañosas, porque él hablará en contra de Dios, porque él hablará en contra de todo lo que se llame Dios. Por eso tendrá esa boca de león, ¿sí?, con frases arrogantes, altaneras. Se mostrará en él el orgullo, la soberbia impresionante. Cuando habla de blasfemias, habla de insultos, de calumnias al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces dice que se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Qué impresionante. Yo encuentro a muchos predicadores hoy en día que, créeme, y lo digo con temor en mi corazón, pero con la certeza a la luz de la palabra, que hablan en contra de Dios, que aparentemente usan la palabra para predicar el Evangelio, pero con sus palabras y sus predicaciones están hablando en contra de Dios. Son soberbios, son orgullosos, son altaneros, lejos de la presencia de Dios. Definitivamente el anticristo no solo es ese hombre, anticristo es todo aquel que se opone a Cristo. Y cuando no se predica el Evangelio tal y como está escrito, muchos están blasfemando, y es como si este pasaje retumbara y se mostrase fielmente, como sencillamente hay varones, mujeres, que hablan, que exponen
su orgullo, su soberbia. Y no están hablando conforme a la voluntad de Dios o conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que hará el anticristo. El verso 6 me dice la escritura: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Tres cosas importantes acá. Dice que él abre su boca en blasfemias contra Dios, ¿cierto? O sea, toda su ofensa es contra Dios, se opone a Dios, se muestra a él como Dios, minimiza totalmente a Dios, la obra de Cristo en la cruz. Los habitantes de la tierra pondrán su mirada solamente en él. Recuerda que ya aquí él ha sido sanado de su herida y eso ha hecho que cobre mucha más fuerza sobre la tierra de una manera impresionante. Entonces dice aquí la palabra que habla en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo. Cuando habla de su tabernáculo, pues habla en contra del santuario de Dios, de la casa verdadera de Dios. Es decir, él mostrará el cielo aquí en la tierra, no en el cielo, que no hay necesidad de ese cielo, que no hay necesidad obviamente de ir ante ese falso Dios, sino él se mostrará como ese Dios y dirá: todo lo que necesitamos está acá en la tierra, lo mismo que está pasando hoy en día. Satanás le muestra al mundo, a los habitantes de la tierra, que solo necesitamos lo que es esta tierra. Por eso el ser humano no piensa en la vida eterna. Bien dijo el Señor Jesucristo: háganse tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen. En otras palabras, él estaba diciendo: anhelen la vida eterna, anhelen la herencia de la vida eterna. Pero el ser humano sigue pensando en esta tierra. Y mientras siga pensando en esta tierra, pues ¿qué va a anhelar el cielo? Por eso hay una iglesia ensimismada en esta tierra, como la iglesia de la Odisea, diciendo que eran ricos, pero por otra parte el Señor les estaba diciendo: ustedes son pobres, miserables, ciegos, desventurados, están desnudos. Ustedes no han entendido. Y si tú eres un cristiano que sigue colocando su mirada en las cosas de esta tierra y la esperanza en las riquezas de este mundo, todavía no estás preparado para ir al cielo. Los que estamos preparados para ir al cielo son los que anhelamos irnos al cielo con el Señor. Lo que el diablo hablará en boca del anticristo, obviamente, son blasfemias contra Dios, blasfemando su nombre, su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Es decir, ¿quiénes son los que moran en el cielo? Pues la iglesia ya en ese momento estará en el cielo. Y él hablará barbaridades, porque él sabe que los redimidos ya están en el cielo. El diablo sigue mostrando hoy en día que no hay la necesidad de ir al cielo. Sigue negando el infierno. Sigue colocando ideas erróneas, equivocadas, para que la gente no piense en la vida eterna. Qué impresionante esto. Y aquí termino, hermano, porque el tiempo se nos agotó en esta noche. Verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Aquí lo que muestra la palabra es que el anticristo ejerce una plena autoridad sobre la tierra, en contraste con la multitud de Apocalipsis 7, verso 9. Miremos allí. Apocalipsis 7, verso 9. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Recuerda que este pasaje lo llevábamos a la iglesia que ya está en el cielo, ¿sí?, donde el Señor muestra claramente que están allí delante del trono de Dios en la presencia del Cordero. Ya hemos sido vestidos de ropas blancas y estamos con palmas en las manos. Es una referencia directa a la iglesia, pero esta multitud que aparece acá, vuelve allí a Apocalipsis 13, verso 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Quiénes son estos santos que aparecen acá? Los que han recibido a Jesús en medio de la gran tribulación, que como lo hemos estado estudiando, son judíos, que finalmente han reconocido al Señor como el Mesías verdadero. Esos son los que pasan a ser santos. Y ahí es cuando dice la palabra: se le permitió vencerlos.
Ahí es cuando los judíos serán perseguidos y a ellos se les permitirá sencillamente que Él halle sus vidas y termine con sus vidas. Estos serán decapitados, morirán en medio de la gran tribulación, confesando con su boca el nombre de Cristo Jesús. Dice que también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Claro, el anticristo tendrá un total poder sobre todas las naciones de la tierra. Él gobernará con un gran poder en ese tiempo, en el engaño de Satanás, en todo lo que Satanás está fraguando en ese momento. Aparentemente será como el límite total. Será el éxtasis total del anticristo por mano de Satanás y ellos creerán tener el poder completo. Pero quiero decirte algo para terminar. El mal nunca prevalecerá. Cristo ya venció por su iglesia, por sus santos en la cruz del Calvario. Y aunque Dios permita todo esto que estamos estudiando, el mal no va a prevalecer. Cristo triunfará. Cristo reinará por los siglos de los siglos. Jamás las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Jamás las tinieblas prevalecerán contra la luz. La luz siempre resplandecerá. Y si la luz de Cristo está en tu corazón, tú resplandecerás todos los días de tu vida. Qué impresionante lo que hemos estudiado hoy. Será la manifestación del mal de una manera impresionante, terrible, tremenda. Pero aunque el diablo cree tener el control, Dios sigue teniendo el control. Padre, te damos gracias por esta noche, por esta enseñanza, este tiempo perfecto que hemos tenido. Gracias por las vidas que dispusieron sus corazones para aprender tu palabra en esta noche. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús y te pido que permanezcan firmes en tu verdad, anhelando tu venida, anhelando el cielo, la vida eterna, Padre. Te damos la gloria y el honor, Señor amado, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados, bendiciones en Cristo Jesús. Espero te sientas gozoso como yo me siento al estudiar la preciosa palabra del Señor y que juntos podamos seguir aprendiendo todo lo que el Señor nos enseña viernes tras viernes a través de este estudio bíblico de Apocalipsis. Invito a otras personas para que se unan a la transmisión, para que estudien la palabra, ¿sí? El Señor dijo claramente, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella encontráis, heredáis la vida eterna. Así que es tiempo de seguir estudiando la palabra. Dios te guarde y te bendiga. Próximo viernes 6:30 seguiremos con Apocalipsis 13, verso 8 y culminaremos y lo que el Señor nos permita avanzar. Y mañana no te olvides de conectarte 9 de la mañana para que recibas ese devocional, esa palabra de vida, de fortaleza que el Señor nos entrega día tras día. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga. No olvides, Cristo vuelve pronto, prepárate, porque Él regresa por sus redimidos, por su iglesia. Dios te guarde y te bendiga.